usted está ingresando a la dimensión de la experiencia Tawil. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Experiencia Tawil. Hoy tenemos el lujo de tener a, creo que nuestro primer invitado internacional de esta sección, a Tami Ayouch, psicoanalista marroquí, también francés, docente de Paris Cité, Sí. y que nos va a hablar de su nuevo libro La raza en el diván. Y en principio vamos a hablar de eso, porque después vamos a ver a dónde va la charla. Pero en principio, nada, muchas gracias por estar acá, Tami. Un lujo para nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Matías. Muchísimas gracias por haberme invitado. Súper contento. Chocho, como se dice acá. No, a mí me impresiona lo bien que hablas español y bueno, que ya estés incorporando expresiones argentinas es increíble. Gracias. Bueno, las lenguas, ¿sabes? Son conexiones afectivas. O sea, las lenguas son personas, son lo que vas intercambiando con esas personas. Y la verdad es que acá se intercambian muchas cosas. Sí, ¿no? Vos me venías hablando de que en Argentina sentís que hay una calidez, ¿no? Que te sorprende y creo que te gusta también. Y me gusta, sí, me gusta mucho porque, bueno, como lo sabés, yo vengo de Marruecos, o sea, del sur global, de cierta forma, y hay una circulación afectiva que no logré encontrar en el norte global y que encuentro, sin embargo, en América Latina de forma más general, vamos a decir. Marruecos es más cálido. Sí. Mira qué lindo. Sí, hay relaciones afectivas mucho más desarrolladas, vamos a decir. Y, bueno, ¿qué? Es una imagen un poco idealizadora, pero bueno. Siempre que uno habla de estas cosas tiene que generalizar un poco, ¿no? Sí. Pero muy interesante. Y bueno, creo que ya empieza a tocar un poco el tema de tu investigación y de tu libro, que es el de la raza, ¿no? Y sí. La cultura también, supongo. Sí, bueno. Y es interesante que comencemos así porque este tema, bueno, tardé en abordarlo porque yo hace bastante tiempo que vivo en Francia. O sea, llegué a Francia con 18 años, directamente después de los estudios en Marruecos, pero en una escuela francesa. Uh-huh. O sea que, para decirlo de una forma un poco simplificadora, era bastante colonizado por un padrón francés, por, un modelo bastante francés, pensando que, idealizando mucho ese modelo francés. Y fue al llegar a Francia que me di cuenta que era marroquí. Claro. Y qué bueno que, vamos a decir, administrativamente primero, afectivamente y racialmente era diferente. O sea, estaba considerado como diferente y asignado a una posición diferente. Y eso durante bastante tiempo quise y dejarlo de lado, de cierta forma. O sea, porque, ¿sabes? Con el modelo francés se te transmite también un ideal lo llaman universalismo republicano. O sea que, ¿Qué significa eso? Significa que, ante la ley francesa, ante el modelo republicano francés, todos son iguales. Y lo dejo en masculino, o sea, todos, precisamente porque, los derechos del hombre y del ciudadano, obviamente, y todos en el sentido de que cualquier caracterización particularizante está totalmente excluida del modelo republicano. Son iguales precisamente como ciudadanos universales, pero si te particularizar por razones de género, de sexualidad, de clase, de raza, etc., ya salís del modelo republicano. Claro, en papel son todos iguales, pero eso borra
las diferencias que... Absolutamente, y borra las diferencias. Bueno, diferencias siempre las hay y es muy, muy importante reconocerlas. Lo que pasa, lo que es terrible es cuando las diferencias vuelven a jerarquizaciones, o sea, desigualdades. Y bueno, yo ahora lo pienso sobre todo en términos de relaciones sociales de poder, o sea, que no se trata del hecho de que personas vayan, qué sé yo, acumulando diferencias, sino de que están posicionadas en la encrucijada de bastantes relaciones de poder. Claro. Y ese posicionamiento les da posiciones, bueno, favorecidas o desfavorecidas. Y eso tiene efectos sociales y psíquicos, obviamente. Claro, tiene efectos sociales y psíquicos que, según entiendo, no están contemplados en esa supuesta universalidad republicana. Y no están contemplados, o sea, tanto a nivel político, pero vamos a decir, la política de forma un poco restringida, o sea, la política, vamos a decir, lo que hace el gobierno, las leyes, etcétera, tanto a ese nivel cuanto a nivel académico, epistémico. Yo arranqué estudiando filosofía. Y en la filosofía, bueno, otra vez una generalización, pero en la filosofía también se parte de un modelo universalizador también, de que puedes desarrollar un pensamiento, una posición justa, cierta, precisamente si es universalizante o universalizable de cierta forma. Así que cualquier particularidad es un impedimento al pensamiento. Claro. Así que bueno. O sea, parte de un lugar universalizado, ¿en qué sentido? De que, por ejemplo, no sé, se toma la filosofía como europea, o ¿en qué sentido? Y bueno, sí, en esos dos sentidos. O sea, en el sentido de un etnocentrismo, obviamente. Y eso, bueno, los teóricos, las teóricas decoloniales lo llaman colonialidad del saber, o sea, la idea de que, bueno, todo el saber tiene que erradicarse en bueno, la producción de saber europea y que otras producciones son descartadas. Eso, pero también en el sentido de que para desarrollar un buen pensamiento tenés que dejar cualquier marca subjetiva que vaya a influenciar ese pensamiento. Y porque la objetividad, que es de repente que no es lo que hace el psicoanálisis precisamente, porque va centrándose mucho más en el posicionamiento subjetivo, obviamente. Y bueno, eso da lugar a formas de negación total de precisamente de las relaciones sociales de poder. Y yo estudié bastante fenomenología, y en el modelo fenomenológico vas desarrollando una visión de la relación de la conciencia con el mundo, con los otros, lesotres, con los objetos, que parte de actos de conciencia supuestamente neutros, o sea, supuestamente iguales para todos, que son actos, qué sé yo, de percepción, de memoria, de sueño, pero que serían iguales. Cuanto acto de percepción sería el mismo acto de percepción para cualquier persona. Cuanto acto de sueño o de memoria sería el mismo para cualquier persona. Lo que no es cierto, porque nuestro mundo está totalmente recortado precisamente por esas relaciones sociales de poder y las posiciones en las que estamos asignadas. O sea, ni la percepción sería universal. Te digo lo que yo me evoca lo que vos estás diciendo, digamos. Ni la percepción es universal porque obviamente uno percibe según su posicionamiento cultural o su posicionamiento simbólico de distintas formas. Entonces ya hace un recorte cuando percibe. No sé si te referís a eso o a qué te referías. Me refiero a eso, y me refiero a eso, precisamente a ese recorte simbólico cultural,
Y me refiero a cosas más precisas. Te voy a dar un ejemplo. Dale. En el modelo fenomenológico hay una fenomenología de la intersubjetividad que fue desarrollada por Husserl, luego, bueno, por Merleau-Ponty y otros, y de repente se supone que la percepción del otro, para que yo perciba el otro o la otra como otra verdaderamente y no como, qué sé yo, una silla o una cafetera, tengo que poner algo de mi cuerpo allá. O sea, me aparece el cuerpo objetivo del otro, pero ese cuerpo se vuelve cuerpo vivo a partir de mi cuerpo vivo, de mi sensación y de mi vivencia, de mi propio cuerpo vivo. Eso es la descripción, bueno, muy simplificada, pero general, que hace Husserl. Ahora, eso no vale para toda la humanidad y eso no toma en cuenta el posicionamiento cultural, racial, o de género también, o de sexualidad, que hace que asignamos ese cuerpo que aparece a unas posiciones bien particulares. O sea, cuando percibo un cuerpo, por ejemplo, racizado, yo digo racizado, bueno, solo una precisión acá, retomo la palabra de Colette Guillaumin, que es una socióloga, que hace una diferencia entre racializado, la racialización y la racización. La racialización, bueno, es con respecto a cualquier persona, o sea, todos somos racializados como blanques o racizades. O sea, la racización es una racialización negativa, despectiva y bueno, dentro de una relación social de poder que pone al otro en una posición dominada. Y entonces el cuerpo racizado, cuando lo percibo, no lo percibo directo como otro cuerpo mío, ¿sabes? A partir de mi vivencia propia de mi cuerpo. Y digo yo, de forma general, o sea que ese cuerpo racizado aparece ya con un simbólico que lo coloca en una posición bien particular, claro, que hace que esa intersubjetividad teorizada por Husserl no se da de la misma forma. Aparece con una valencia negativa, con toda una historia de 5 siglos de minorización, de explotación de los cuerpos negros, de los 12 millones de deportados africanos y africanas en las Américas, de colonización, de masacre de las poblaciones indígenas, y eso le da un cierto posicionamiento particular. Y aunque, bueno, se diga que, bueno, ya pasamos la época del racismo teórico, ideológico, biologizador, que las razas no existen, obviamente que no existen las razas, sin embargo, sigue valiendo un modelo de racismo, y no solo ideológico o psicológico, sino también sistémico, institucional y sistémico, estructural, en el que los cuerpos no aparecen de la misma forma, y no los localizamos en el mismo lugar, no les asignamos el mismo sentido cultural y racial. Creo que te voy siguiendo. Vuelvo un poco para atrás antes de meterme en esto de lo institucional que me interesa. O sea, lo que vos decís lo traduzco a una forma que se me ocurrió lacaniana de pensarlo. Es, si yo tengo que reconocer el semejante en el espejo, no va a ser cualquier semejante. Va a ser el semejante, por ejemplo, de mi raza o el ideal universalizado de lo que sería el humano, donde me tendría que percibir, por ejemplo. Y cosas que no se parecen por alguna marca, ya no se reflejan de la misma forma en el espejo. No lo veo o como mi par o algo similar. Y sí, hay algo en el estadio del espejo lacaniano que falla allá, precisamente, porque, bueno, el estadio del espejo es muy imaginario, obviamente, y viene con mucha agresión también, agresividad, pero hay algo, bueno, vos dijiste, no lo reconozco como mi semejante o como este ser universal que tendría que reconocer. Y eso precisamente a partir de un posicionamiento asignado como blanco, que va confundiendo lo universal con lo blanco. Claro, el ideal del yo,
como esa marca simbólica vendría a ser como el hombre blanco europeo y Totalmente. eso es lo que de ahí saldría el yo ideal al que me tendría que identificar en el espejo. Y sí, tanto el ideal del yo en términos imaginarios, tanto el yo ideal en términos imaginarios, Claro. cuanto el ideal del yo precisamente en términos simbólicos, porque Claro. lo simbólico también está, bueno, eso es mi perspectiva sobre lo simbólico lacaniano, también está definido por relaciones sociales de poder. Claro. O sea, no cae así como estructuras fijas de las esferas etéreas de lo trascendente. Son siempre normas que han sido sedimentadas y que crean, bueno, ese simbólico de cierta forma. Claro, porque quizás en cómo se nos transmite el estadio del espejo, como una forma de abordar, digamos, alguna temática como esta, pareciera que ese ideal del yo, ese factor, esa marca simbólica que nos hace percibir las cosas de una forma o de otra, viene, o como decís, de las esferas etéreas, o particularmente del núcleo edípico familiar, y Sí. vos estás diciendo, no, viene de algo mucho más amplio que son las relaciones de poder culturales, sociales. Totalmente. Bueno, en eso soy bastante deleuziano, Claro. Foucaultiano. O sea que la familia sagrada, el papá, mamá, están totalmente incluidos en el ámbito social y son solamente momentos de transmisión de lo que acontece en el ámbito social. Claro. Primero está lo social y la familia toma la posta, no sé si me entendés, posta de... ¿Sí? Sí, la posta y la transmite particularmente, pero viene en realidad de... Y la transmite también al transmitir una cierta forma de normalización. Claro. Claro. Sí. Entonces, bueno, eso de que, bueno, y eso realmente ha sido en el centro de lo que voy elaborando. O sea, el hecho de que para pensar un psicoanálisis que pueda llevar en cuenta los efectos psíquicos de las discriminaciones, hay que pensar un psicoanálisis que tenga que lidiar con el ámbito social y no solo con el ámbito edípico, que es un ámbito totalmente reducido y además, con efectos renormativos, totalmente normativos, cis heterocentrados y también blancos. O sea, para retomar una expresión lacaniana, el discurso del mestre, del amo, es blanco, es blanco. No me acordaba que decía que era blanco, pero obviamente me hace sentido que sea Y blanco. no, lo digo yo. Él no me dijo. Pero creo que se supone, digamos, ¿no? O sea, sí. Claro. Y entiendo lo que decís de que parecido a lo que transmite también Jorge Reiter en su libro de Edipo Gay, viste que él habla como de la experiencia gay, ¿no? Sí. Y de cómo en psicoanálisis clásico se psicologizó algo de esa experiencia como si tiene que ver con su Edipo o como con la experiencia subjetiva de la persona, ¿viste? Como que si tiene, no sé, vergüenza o miedo de mostrarse en sociedad, es como su paranoia, ¿viste? ¿No? O cosas por el estilo. Y no se toma en cuenta que no, es una reacción lógica a las disposiciones de poder que se dan a un nivel mucho más macro que lo que puede ser lo edípico, lo familiar o lo particular. Totalmente. Y a ese propósito hubo desarrollos absolutamente horrendos sobre esos temas. Psicoanalistas, que van hablando de las homosexualidades obviamente como perversiones, incluso como psicosis, etc. Y tengo un ejemplo de alguien, precisamente en lo que estaba diciendo, que iba retomando y generalizando totalmente una interpretación freudiana bastante y particular, la de la joven homosexual, ¿sabes?
y que ella se habría renunciado precisamente por decepción, porque la madre tuvo un hijo y no ella del padre, y entonces renunció tanto al padre como a los hombres y se quedó hombre, como dice Freud, bueno, confundiendo posicionamiento de género y orientación sexual. Claro, relación bueno, de objeto e identificación. Totalmente. Claro. Y entonces ese psicoanalista iba diciendo, entonces, bueno, hay en la homosexualidad, que es una categoría general absolutamente unificadora, hay una dimensión vengativa, precisamente porque como se renunció, hay una forma de... Una reivindicación de vengarse precisamente de esa renuncia, y eso consta, por ejemplo, en el coming out. ¿Por qué tantos gays, él habla, tantos gays, tantas lésbicas van haciendo abiertamente su coming out así y agrediendo a sus padres, a la familia, mientras los heterosexuales no van hablando de su familia? Y tenés ganas de decirle, pero pelotudo, ¿no te das cuenta de que eso está totalmente inserido dentro de relaciones sociales de poder y que heterosexuales no tienen que hacer ningún coming out, no tienen que... Bueno, o sea, una ceguera total, total a precisamente lo que no está centrado en un punto de vista cis heterocentrado y blanco, obviamente, añadiría. Claro, esa ceguera es un poco la que vos estás queriendo marcar con tu investigación y con el libro, que me intriga en qué lo has visto también en el psicoanálisis, digamos, como esa ceguera con respecto a la raza. Y sí, bueno, la verdad es que, bueno, aparte de algunas excepciones notables, un poco en Argentina, un poco en Uruguay, pero sobre todo en Brasil, que está en la vanguardia de todas las investigaciones sobre raza y psicoanálisis. Mira qué bueno. Y bueno, y están produciendo cosas absolutamente maravillosas allá, maravillosas, precisamente a partir de lo que Jorge Reiter va desarrollando, o sea, del punto de vista de la principal concernida, o sea, de él o la psicoanalista que habla a partir de ese posicionamiento, o sea, una epistemología de la localización, de la situación. Y bueno, aparte de Brasil, se desarrolló muy pocas cosas sobre psicoanálisis y raza. Yo vengo con la hipótesis de que la raza es como un agujero en la estructura significante del psicoanálisis, que lo mantiene coheso, que hace que, bueno, se pueda desarrollar toda una metapsicología que no va reflexionando sobre su propio posicionamiento, porque precisamente forcluyó totalmente ese tema de la raza. Y mira vos, que estuvo presente parcialmente en Freud. Yo estaba pensando en eso. Estuvo presente en términos de judaísmo y antisemitismo, o sea que, pero con una ambivalencia tremenda, o sea que al mismo tiempo hay una ambivalencia en los textos de Freud, en sus textos íntimos, privados, en su correspondencia, siempre va hablando de su ser judío. En sus textos, vamos a decir, más académicos, científicos, etc., lo dejó totalmente de lado hasta el último texto, que es el Moisés. Uh-huh. Y de repente, porque él mismo decía, de cierta forma, que tenía que entrar en Roma primero. O sea, que tenía que pertenecer precisamente a ese ideal del universalismo, uh-huh. Ya que el psicoanálisis, que era un insulto, obviamente, era considerado como una ciencia judía, claro. Tenía que desjudaizarlo. Y acabó, porque hay muchas lecturas del judaísmo en Freud. Una que me interesó mucho es la de Yerushalmi, Joseph Chaim Yerushalmi, que va diciendo que Freud, finalmente, al intentar dar un modelo de la transmisión del trauma de los judíos en el Moisés, un modelo totalmente universalizador y absolutamente en contradicción con su propio sistema teórico, acaba diciendo cosas que no pueden ser compatibles con el resto de sus hipótesis. Al tener esa posición de forma tan firme, acabó creando la idea de que el
el judaísmo es terminado, pero la judaicidad es interminable. Y Yerushalmi va diciendo que el psicoanálisis sería un judaísmo sin Dios. Ya que Freud se define como judío sin Dios, el psicoanálisis sería una forma de judaísmo sin Dios. A mí me gustó mucho esa lectura porque precisamente entra también en toda una tradición judaica de reescritura constante de los textos, de la Torah, del Tanaj, de la Mishnah, la Gemara, el Talmud, etc. Y luego la literatura judía como reescritura constante. Y luego se podría considerar que el psicoanálisis también forma parte de esas perspectivas de reescritura. Ahora, Freud se interesó en eso, se interesó en el antisemitismo, le dio razones esencialmente psicologizadoras, psíquicas, pero no sociales. No, lo dejó de lado. Y Freud, siendo, bueno, un hombre de su época, tampoco se interesó mucho en la colonialidad, en el colonialismo, y incluso estuvo retomando una categoría acuñada por la ciencia de las razas de aquella época, la antropología, que es la categoría de primitivo. Que Él habla mucho de los pueblos primitivos. Absolutamente, y es una categoría que va acarretando un racismo tremendo en la metapsicología. Sí, es cierto. Él tiene una perspectiva muy evolucionista en ese sentido. Bueno, muchas cosas, es muy interesante lo que decís. Una que totalmente de acuerdo con vos, que el tema de los judíos en Freud es súper importante en su vida. Sí. No está en sus textos académicos, sí está en la interpretación de los sueños, porque cuando él analiza sus propios sueños, aparece mucho el tema de los judíos. Aníbal, claro, el padre y... Claro, o mismo que cuando quería ser profesor adjunto, él temía que no le den la cátedra por ser judío, y tiene un sueño donde critica a dos amigos que son judíos, y a uno lo trata de tonto y al otro de delincuente, y dice, no, por eso no le dan la cátedra, no por judío. Entonces yo puedo mantener mi esperanza de ser designado profesor. O sea, como que muestra que es una preocupación, y lo mismo que tengo entendido de que, bueno, la importancia que él le da a Jung en un principio es porque es como ese único analista no judío, absolutamente, el yo ideal, podemos decir, viste, que se refleja en ese ideal. Que iba, claro, a ayudarlo a llegar a Roma, como que no sea una ciencia judía. Sí. Eso. Incluso peor con Jones. ¿Cómo era con Jones? Ernest Jones, que el mismo que precisamente, acuñó de cierta forma aquella regla no escrita del psicoanálisis sobre psicoanalistas gays que no pueden ser psicoanalistas, etc. Fue el mismo que despolitizó totalmente el psicoanálisis cuando quiso, hacer que el psicoanálisis quedara en las buenas gracias de la Alemania nazista, y entonces diciendo que el psicoanálisis no tenía nada que ver con la política, con lo político, que la política es una cosa restringida, lo político son las relaciones sociales de poder, y que el psicoanálisis no tuviera nada que ver con lo político, que es una forma tremenda de haber disociado el psicoanálisis del ámbito social y político. Y eso, bueno, todavía tiene efectos en la práctica de muchos psicoanalistas que van diciendo, no, lo social queda fuera del consultorio, nosotros lidiamos con el sujeto del inconsciente. El sujeto del inconsciente no crece en un closet isolado de todo el resto. El sujeto del inconsciente es un producto de las relaciones sociales. Claro. Y el psicoanálisis tiene efectos sociales y políticos, en el mejor de los casos, efectos emancipadores, y en el peor de los casos, efectos totalmente normatizadores, normativos. Y cuando se va diciendo el psicoanálisis no tiene nada que ver con lo político, es una elección política, es una militancia tremenda y re violenta a favor del orden, del status quo, de que las cosas no cambien, de alguien que te dice yo no soy político, te está diciendo yo soy de derecha y extrema derecha, de cierta forma. Así que bueno. Claro, ya es una posición política. Claro. Y te pregunto, ¿por qué pensás que el psicoanálisis
de esa época, el primer psicoanálisis, digamos, no consideró tanto lo social? ¿Es porque le faltaban los elementos teóricos para pensarlo? ¿Porque digamos, no estaba Foucault? ¿Porque no, o por qué pensás que fueron por ese lado? Ojo, a mí me parece que el primer Freud lo consideró, o sea, incluso bueno, se comprometió bastante en lo que se llamaba las policlínicas, ¿sabes? Y consideró esa dimensión social. Hay un libro bastante interesante de un francés que se llama Florent García Gavarrón, y se llama la historia cultural del psicoanálisis. Bueno, ahora el título no lo recuerdo, pero un libro muy bueno en el que muestra cómo Freud se fue alejando de unos compromisos primeros por lo político, precisamente. Y bueno, se fue también fue evolucionando hacia una cierta forma de pesimismo, pero había psicoanalistas en la época de Freud que consideraban lo político. Y bueno, acá en Argentina, los que emigraron desde Europa, como Mary Langer, por ejemplo, consideró lo político de forma muy importante. Y acá durante la dictadura, otro momento del psicoanálisis en Argentina se consideró de forma absolutamente increíble lo político también. Claro. Pero, mira, es mi opinión, de forma muy generalizadora, tanto en lo que concierne a Argentina como Brasil, por ejemplo, que son los dos países que menos desconozco de América Latina. Yo diría que hay tres momentos del psicoanálisis. El primer momento en el que llega de Europa, o con migrantes a la Argentina, o con brasileños que fueran a formarse en Europa y que volvieron, y sobre todo médicos que medicalizaron mucho el psicoanálisis y lo asociaron a una dimensión totalmente higienista en Brasil. Primer momento. Segundo momento, que llamaría, más bien en los años 60, un psicoanálisis criollo, pero en el sentido argentino, o sea, producido por gente local, pero criollo, como se decía en el siglo XIX o XVIII y XIX, o sea, criollo siendo un producto local del país, pero blanco. O sea, claro. que sigue mirando hacia Europa. Es verdad. Y el tercer momento, que son esos últimos años, los 20 últimos años más o menos, me parece, que es un psicoanálisis que de cierta forma procuró descolonizarse y que está absolutamente radicado en una realidad local y produciendo cosas locales a partir de esa realidad local. Acá en Argentina hay muchos autores que van produciendo eso. Bueno, ya fue... Antes de hace 20 años, Silvia Bleichmar, por ejemplo, maravillosa, pero también la generación siguiente, gente como, Jorge Reiter, Deborah Tager, Facundo Blecher, y muchos otros. Y en Brasil, esa generación de psicoanalistas que van laburando con psicoanálisis y raza en los 15 últimos años, y de forma absolutamente... maravillosa. Te pido vino, así le claro. sumo. No me lo quedo solo para mí. Gracias. Mira, te hago una pregunta. Decime. Mancame que voy a chequear algo. Dale. ¿Cómo dirías que opera un psicoanalista que no toma en cuenta esto que vos estás diciendo de la raza? Y yo diría que acaba perpetrando maltrato sobre sus analizantes. O sea, acaba acompañando la imposición general de lo que hablamos antes, de un ideal blanco, no necesariamente por incentivarlo ideológicamente, sino precisamente por invisibilizarlo, por hacer como si no hubiera ningún ideal y que no fuera él, como psicoanalista, o ella, situada dentro de ese ideal blanco. Y
y bueno, porque hablamos de eso un poco antes, del espejo, del hecho de que el espejo, cuando sos racizado, el espejo no te devuelve una imagen que es la misma, etc. Eso lo habló mucho Frantz Fanon cuando se descubrió precisamente negro. Al llegar en Francia, bueno, él estaba en las Antillas, y en colonias francesas, al llegar en Francia, se descubrió como negro y el espejo le devolvió una imagen totalmente diferente. Y entonces, bueno, eso, el espejo también devuelve ese, como lo dijiste antes, ese ideal del yo blanco que le deja ante esa alternativa, como decía Frantz Fanon, blanquearse o desaparecer. Y me parece que una psicoanalista que no toma en cuenta, precisamente en países atravesados por relaciones sociales de raza, que son todos los países hoy en día, sobre todo, bueno, en el mundo postcolonial, acá en las Américas. Sí, en Francia debe ser mucho más que acá, me imagino. Y mucho más allá, porque hay un desmentido total. Acá se reconocen de cierta forma, bueno, sobre todo en Brasil, porque la sociedad siempre fue atravesada por relaciones sociales de raza, y por la colonización, por la esclavitud, y el masacre de las poblaciones locales. Y eso siempre, bueno, era presente. En la Europa tuvo el lujo de extraviar eso, o sea, de dejar eso fuera de sus fronteras, en las colonias solo. Así que cuando se topó con eso, cuando el genocidio judío y gitano en la Segunda Guerra Mundial, que de repente acontecía en el propio suelo europeo, lo que había acontecido durante 4 siglos en las colonias, y también tuvo que enfrentarse con eso también a partir de las migraciones de los países ex colonias, o sea que hoy en día las sociedades europeas son atravesadas obviamente por relaciones sociales de raza, son múltiples, son diversas, pero hay una invisibilización. Bueno, voy a hablar más precisamente de Francia. Hay una invisibilización de las tensiones y de las relaciones, y precisamente detrás de ese mito de la universalidad republicana, como en Brasil había ese mito de ellos lo llaman democracia racial, miscigenación, que sería una cohabitación armoniosa de diferentes personas, solo que nunca fue armoniosa. Claro. Y entonces, iba a eso de que lo simbólico y el ideal del yo le impone a esa persona racizada conformarse a ciertos ideales, a cierta forma de identificación, blanquearse o desaparecer, lo que provoca, y eso fue desarrollado muy bien por muchas teóricas brasileñas afrofeministas, perspectivas de blanqueamiento. ¿Qué sería eso? Me intriga mucho. ¿Qué sería blanquearse o desaparecer? Entonces, mira, hay 2 autoras, por ejemplo, que podría citar acá, brasileñas, Lélia González y Neuza Santos Souza, las 2 psicoanalistas. Hablas muy bien portugués también, ¿eh? Yo viví en Brasil. Ah, mirá vos. Así que y tuve la felicidad de vivir en Brasil, así que... Y entonces, Neuza... Te sale portugués. Vou falar de Neuza Santos Souza. Entonces, Neuza Santos Souza tiene un libro muy lindo que se llama Tornarse Negro. Y habla de que fue escrito en el 83. Y decía que cuando una persona negra accedía a una cierta forma de promoción social, para ser alguien tenía que ser blanca esa persona. Tenía que conformarse a un ideal del yo blanco. Aunque sea negro. Totalmente. Y entonces desvincularse con su comunidad negra, desmentir que haya cualquier forma de racismo, y ese objetivo de conformarse a un ideal de yo blanco
acaba produciendo una melancolización tremenda y bueno, con efectos psíquicos horrendos y eso. Es muy interesante porque, claro, desde esta perspectiva, la melancolía, digamos, o bueno, formas de la depresión, son producto de ese entramado social, no de algo psíquico individual, como un cuadro clínico así psiquiátrico, discernible como sacado del contexto. Sí, sí, absolutamente. Y te diría dos cosas. Primero sobre la melancolía, la melancolización, y segundo sobre lo individual, lo psíquico y lo colectivo. Primero la melancolización. Bueno, yo estuve pensando más bien en términos de melancolización que de melancolía considerada de forma patologizadora. O sea, yo estuve considerando ¿sabes? El concepto de melancolía de género de Judith Butler, que ella lo define como una forma de restringir una multiplicidad de posibilidades identificatorias que vienen de una multiplicidad erógena del cuerpo. El cuerpo, para genderizarse, para sexuarse, tiene que renunciar a posibilidades de placer que van, obviamente, con esas renuncias, con esas interdicciones, que van sexuando el cuerpo, cuanto cuerpo masculino o femenino. Y a partir de ese modelo yo estuve pensando en una melancolización y una melancolía de raza, que es el hecho de que, bueno, obviamente hay una multiplicidad racial y el cuerpo racizado, todo cuerpo, no solo el cuerpo racizado, el cuerpo racializado de forma general, y tiene que restringir esas posibilidades identificatorias porque las no blancas son totalmente desvalorizadas y acaba, bueno, restringiendo una multiplicidad para una identificación a un ideal de cuerpo blanco. Lo que pasa es que, bueno, con la melancolía de género, hasta bastante recién, ahora hay una visibilización queer, de los cuerpos dichos abyectos, y bueno, pero antes no la había. Con la melancolía de género, esos cuerpos abyectos no estaban presentes en el espacio social, estaban invisibilizados. Con la melancolía de raza hay una inyunción paradójica, totalmente paradójica, un esfuerzo para volver al otro o a la otra loca, sin juego de palabras, y, o sea, porque al mismo tiempo hay esa imposición melancolizadora de un ideal de cuerpo blanco y hay una multiplicidad de cuerpos racizados y racializados de forma general en toda la sociedad. O sea que multiplicidad social, pero inyunción de unicidad psíquica. Y eso produce efectos. Si no hay resistencia, si no hay reivindicación, primero política antes de que psíquica, de una visibilización de otros cuerpos, hay una forma de melancolización tremenda acá. Y, sí, te voy captando y lo entiendo y lo puedo ver, digamos, más allá de quizás la diferencia de experiencia, ¿no? Y te pregunto, en el caso de una persona que sí tome en cuenta que no forcluya, digamos, estas diferencias racializadas, no sé si lo estoy diciendo bien. sí, muy bien. Bien. ¿Cómo operaría un analista en ese caso? Mira, primero, bueno, me parece muy importante que él o la analista salga de una posición de neutralidad, porque la neutralidad no acontece así como acto mágico, solo al decir yo soy analista, entonces soy neutro o neutra. Es una constante análisis de la transferencia del analista, obviamente. Y mi perspectiva aquí y mi hipótesis es que dentro del ámbito analítico estamos posicionadas en posiciones
racializadas, obviamente, pero atravesadas, la verdad, interseccionalmente, atravesadas por relaciones sociales de poder, de raza, de género, de sexualidad, de clase, y que son asignaciones imaginarias, o sea, psíquicamente imaginarias, socialmente totalmente presentes y con efectos reales, no en el sentido lacaniano, pero con efectos duros, claro, concretos, pero psíquicamente imaginarias. Ahora, yo hago la hipótesis de que se puede tomar en cuenta todo eso cuando se pasa de un análisis de la transferencia imaginaria a la transferencia simbólica. O sea, es muy importante que él o la analista no se quede en una posición imaginaria, sea como analista blanco o blanca, a partir de un desmentido de la raza, de las relaciones sociales de raza, que es una posición imaginaria, a partir de una posición de culpa, de ay, yo como analista blanco, qué horror eso de la raza y no sé qué, que es una posición totalmente imaginaria, porque la culpa, con la culpa el analista no deja de ocupar el centro del escenario, obviamente, sino que pase a una posición de responsabilidad. Y la responsabilidad la concibo como análisis de la transferencia simbólica, o sea, estamos asignados a posiciones imaginarias, raciales, genderizadas, sexuales, clasiales, etc. Esas posiciones imaginarias, sin embargo, están articuladas por una red simbólica. Y esa red simbólica es la que define en qué momento nos posicionamos, en qué lugar, etc., que van cambiando. Es una dinámica, obviamente. Y eso va definiendo. Y me parece que el análisis de la transferencia simbólica, y es mi hipótesis, tiene que ver con el análisis de la forma en que esa transferencia está atravesada por relaciones sociales de poder. Uh-huh. O sea, identificar cómo van actuando las relaciones sociales de poder dentro del propio ámbito psicoanalítico. ¿Dentro de la sesión? Dentro de la sesión. Relaciones sociales de poder, de género, de raza, de sexualidad. Por ejemplo, te puedo pedir dentro de la sesión, ¿cómo pasaría? Mira, te voy a dar un ejemplo que dice mucho de la interseccionalidad precisamente. Un ejemplo de un psicoanalista estadounidense que se llama Max Belkin, y está recibiendo a una analizante chicana, o sea, mexicana, estadounidense, Ana. Max Belkin es un psicoanalista abiertamente gay. Uh-huh. Hombre blanco, incluso de origen europeo, y un momento de una sesión le dice a Ana, le dice eso: usted me hace pensar en Kevin Spacey, que es un hombre gay, pero con un passing straight, con un passing hetero. Yo no sabía que Kevin Spacey era gay. Pues sí. Mirá vos. Pues sí. Y bueno, y también, bueno, hay un lado oscuro de Kevin Spacey también en términos de asedio sexual y todo eso. Sí, eso, bueno. eso sí lo sabía. Y de acoso, perdón, asedio es portugués. Estuvo en la isla esta... Y eso no lo fui acompañando, pero no sé. Bueno, no importa, otro tema. Sí. Y bueno, o sea que le estaba apuntando, de cierta forma, su cuestionamiento sobre el hecho de que él, como hombre gay, escapara a cierta vulnerabilización sexual, o sea, precisamente porque tiene ese passing de no gay, o sea, está menos expuesto uh-huh. a una vulnerabilización social uh-huh. por no aparecer como gay o como queer, y él elige escucharlo de forma totalmente interseccional, y elige escucharlo como algo que se le endereza, que se dirige a su posición de hombre, en términos de género, y a su posición de hombre blanco, en términos de raza. O sea, lo que está interrogando ella es su ventaja o su privilegio como hombre y como blanco, y no como gay claro. Que pasa por hetero.
Porque claro, ser gay en el caso de este analista no era tan visible como en el caso de esta chica que era chicana. Absolutamente, absolutamente. O sea que él elige, y eso me parece una escucha muy, muy interesante, porque él elige escuchar lo que le dice ella a partir de la posición de ella, de su posición a ella. O sea, ella que es una mujer y una mujer racizada, chicana. Y entonces, bueno, eso es una abertura de la escucha que me parece re importante y re interesante en psicoanálisis. Claro. Te cuento una viñeta mía. Sí. Que me sucedió, yo sin saber de todo esto, además fue de los primeros pacientes que tuve. Un paciente que más o menos su motivo principal de análisis era como una inhibición muy grande social, principalmente con las mujeres. Sí. ¿Sí? Virgen, hasta años bastante crecidos, no sé cómo llamarlo. Y en el medio del análisis, este paciente que era argentino, pero que sus padres eran de un país limítrofe, Sí. de repente se va de vacaciones a ese país limítrofe y ahí pierde su virginidad. Dale. ¿Viste? Y ahí yo me di cuenta de que había algo de su raza que tenía que ver con esa inhibición Sí. en Argentina. Porque Claro. en ese otro país no existía. Claro. Claro. Y bueno, nada, ese fue, diría, con esto que vos estás diciendo, como el primer momento donde yo dije, claro, no, este es un tema, aunque él no lo dice, porque no lo llegó a nombrar, hay que hablar de esto también. Dale, claro, claro, absolutamente. Y le abriste la posibilidad. Le abrí la eso. posibilidad. Y eso no. es muy importante. Sí, Y sí. ya, claro, claro. Sí, sí, bueno, eso sí es un buen ejemplo de tu escucha que va precisamente pescando cosas de relaciones sociales de poder, absolutamente. Y te digo solo una precisión. El término de raza. Sí, Yo no digo la raza de alguien, bien. porque, bueno, es esa paradoja. La raza no existe. La raza no existe y, sin embargo, tiene efectos. Tiene efectos sociales y psíquicos y innegables. Y yo concibo la raza no como en el singular, nunca en el plural, a partir de un punto de vista sociológico, no como esa impostura filosófica, científica del siglo XVIII, XIX de las razas, no como algo que pertenecería a un sujeto o a un grupo. No es ni biológica la raza, ni ontológica, ni cultural, es relacional. La raza es una relación, Claro. no es nada más. O sea, Es no pertenece significante. a un sujeto, Claro. pertenece a dos sujetos o a dos grupos de sujetos. Claro. Es siempre una relación, como el género. El género no lo poseemos. No, el género es una relación también. O sea, y me parece muy importante dejarlo en términos de relaciones para no esencializar ni ontologizar las cosas, porque son asignaciones, son prescripciones, pero no son identidades, o categorías que pertenecerían a sujetos. Claro, sí, sí. Tiene que ver con el orden significante y las relaciones que se den ahí y cómo habitamos esos grupos de significantes. Me sale decirlo de esa forma. Eso, exactamente. Súper interesante, sí. Y cuando antes me decías, porque me dijiste, bueno, lo de la psicoanalista que no tomaría en cuenta eso, te dije, bueno, melancolización, melancolía, pero también el efecto de que, mira, precisamente a partir de esa definición de las relaciones sociales de poder, ¿cuántas relaciones? Hay por lo menos 4 niveles. Primero, el nivel de lo que se llama relaciones sociales de poder. Relaciones sociales de género, de raza, de sexualidad, de clase, etcétera, que son abstractas, que son relaciones abstractas con una apuesta particular
con una lucha particular. Son totalmente abstractas. Luego hay el nivel de los relacionamientos interindividuales, que no necesariamente van reproduciendo exactamente las relaciones sociales de poder. O sea, por ejemplo, dentro, qué sé yo, de una pareja hetero, puede haber una igualdad total, qué sé yo, una distribución totalmente igualitaria de las tarifas, de no sé qué, pero eso no va a cambiar las relaciones sociales de género que hacen que, qué sé yo, que haya una violencia de género de forma general, que haya un límite, qué sé yo, para las mujeres en términos profesionales, un límite de empleo y también de salario, de sueldo, etc. Y luego hay el nivel consciente subjetivo, que hace que cada sujeto reaccione de forma personal, individual, tanto a los relacionamientos cuanto a las relaciones sociales. Y luego hay el nivel inconsciente, del sujeto del inconsciente. Claro. Y eso me parece muy importante porque es una forma de que intentemos, tanto en la escucha psicoanalítica cuanto en la teorización, llevar en cuenta la dimensión política, el nivel de las relaciones y de los relacionamientos, y al mismo tiempo sin caer en una forma de determinismo, ¿sabes? Porque el sujeto siempre tiene una posición que no es objetivable, no es previsible, y el sujeto tanto consciente cuanto el sujeto del inconsciente. Y eso, bueno, me parece muy importante precisamente para que, yo, vamos a decir que quisiera un psicoanálisis que se ocupara precisamente de las relaciones sociales de poder, que se ocupara del nivel político sin descartar el nivel hipersubjetivo. Claro. Y eso. No, entiendo lo que decís y claro, es cómo tomar en cuenta ambas cosas y sin perder la escucha analítica que está en particular de la subjetividad consciente e inconsciente de la persona, tomando en cuenta las determinaciones o condicionamientos sociales. Y si volvemos a lo que decías antes del Edipo, de la familia, el Edipo y la familia están en el nivel de los relacionamientos intersubjetivos, claro, entre personas, pero esos relacionamientos van atravesados por las relaciones sociales de poder. Claro, es verdad. Y así que bueno. Y después está lo que el sujeto particular le pasa con todo ese entramado. Exactamente. Me hace acordar un poco a la entrevista última que hice con Gaby Insúa, que hablaba ella del acontecimiento traumático. Sí. Y ella lo que decía era que ella trabajando con víctimas de distintos traumas como abuso, violaciones o incluso traumas de guerra o algún otro trauma que pueda tener la persona, un poco similar, su lucha era como como hiperpsicologizar esos traumas como si fueran todo producto de la subjetividad de la persona, como fantasmática o qué sé yo, y decir, no, tipo, hay que reconocer que el acontecimiento traumático es un hecho que sucedió, realmente acontecido, darle entidad de que aconteció para no psicologizarlo, y a partir de ahí conservar la escucha analítica dentro de la particularidad de eso. Sí, tienes razón. Sí, eso es un defecto de algunas interpretaciones de la, vamos a decir, de cuando Freud renunció a su neurótica y de haber totalmente intrapsiquizado o fantaseado la cuestión del trauma y bueno, que tiene efectos sociales irreductibles. Pero yo iba pensando también en el hecho de que, en dos cosas, en lo que decís. Hay una psicoanalista portuguesa, Grada Quilomba, bastante conocida en Brasil, es una psicoanalista negra, re interesante, que escribió un libro, es psicoanalista y artista, escribió un libro que se llama Memoria de las Plantaciones, y ella va diciendo que el trauma racial no tiene nada que ver con lo familiar,
Y de cierta forma ya Frantz Fanon lo iba diciendo. No tiene nada que ver con lo familiar, tiene que ver precisamente con la confrontación del sujeto racizado, aquí del sujeto negro, a la brutalidad del mundo blanco. Y es un trauma por el cual no hay elaboración simbólica. Lo mismo decía Gaby, mira. Y no hay elaboración simbólica, y el racismo sistémico a lo cotidiano, o sea, que no es necesariamente un racismo individual, personal, ideológico, es un sistema que va distribuyendo de forma totalmente desigual las ventajas, los privilegios, bueno, todo eso, el acceso, qué sé yo, al empleo, a la educación, a la salud, al racismo sistémico. No somos todos iguales en esos términos. El racismo sistémico consiste precisamente en reactualizar a lo cotidiano ese trauma y hacer que la época de la colonización y de la esclavitud aconteciera como si no hubiera pasado. Borrarlo de la historia. O sea que el presente se encuentra totalmente aplastado con el pasado y no hay salida a eso. Uh-huh. Y es lo que está vivido y que son microtraumas o traumas revividos por las personas racizadas. Y que esos traumas, obviamente, no hay ninguna posibilidad de elaborarlo si se niega toda la dimensión histórica, política de construcción de la raza y las relaciones sociales de raza, obviamente. Espectacular, me encantó. Creo que es un buen final. ¿Cómo lo ves? Bárbaro. ¿Ya? Sí, yo fue rápido. Yo por vos, porque ya estamos. Está bien, sí, bárbaro. Espectacular también, me encantó. Muchas gracias por haber venido a este espacio. Muchísimas gracias a vos. Y continuamos en una próxima vez. Por favor, sí. Esa Cuando charla. retornes, ya sea de alguna otra forma, volveremos a charlar. Tami, la gente que te quiera buscar por redes o leer tus libros, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, muchas gracias por preguntarlo. Y redes, bueno, tengo una cuenta Facebook con mi nombre, Tami Ayush, una cuenta Instagram también con mi nombre. Y en cuanto a los libros, acá en Argentina publiqué un libro en 2015 que se llama Cuerpos y Placeres, las perversiones psicoanalíticas con Michel Foucault. Y en 2019 traduje al castellano un libro que había publicado en Francia, que salió en México con el título Psicoanálisis e hibridez, género, colonialidad, subjetivaciones, que bueno, se puede encontrar también acá. Y va a salir, bueno, ese mes, en septiembre, mi libro La raza en el diván en Francia. Lo traduje al portugués y va a salir en Brasil en marzo, y lo estoy traduciendo al castellano y va a salir también, si todo va bien, en marzo en Argentina. Bueno, espectacular. Con la editorial Topía. Topía, espectacular. Bueno, entonces para leer tus anteriores 2 libros, esos ya están disponibles. Y si quieren leer La raza en el diván, los de habla hispana y habla portuguesa tendrán que esperar hasta marzo. Dale, bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. A vos, Nos vemos la Matías. próxima. Muchas gracias.